Tal vez usted o las personas no estemos pidiendo que el mar se abra literalmente, pero puede ser que estemos pidiendo, que estemos clamando a Dios para que se abra el corazón de un hijo rebelde. Puede ser que estemos pidiendo que desaparezca este problema financiero que tenemos por delante. Puede ser que estemos clamando de rodillas para que esta enfermedad, este dolor que tengo, esta situación en uno de mis parientes, en mi cuerpo, desaparezca. Y la gente ora con todo su corazón para ver resultados. La gente clama, la gente llora, la gente se esfuerza, pero está amaneciendo y el hijo rebelde no ha vuelto a casa. El sol salió y los avisos de remate de la casa siguen llegando. Los dolores son más intensos, más fuertes. Y la gente cita la Biblia y dice: Señor, pero es que yo estoy orando. Y usted dice en su palabra que todo lo que pidieres orando, creed y ¿qué? ¿Y qué? Y lo recibiréis y os vendrá. Señor, ¿usted me mintió? O dígame, ¿qué es lo que está fallando? ¿Será que es que yo no sé orar? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y entonces con este pensamiento muchas personas se decepcionan, muchas personas se enojan con Dios por no responder, porque dicen: Fran, es que Dios me dejó en visto, no me contestó. Señor, Fran, es que el Señor es insensible a los dolores de mi cuerpo. Yo clamo y siguen llegando. El Señor no está viendo la tristeza, el sufrimiento que tengo en mi corazón y en mi espíritu. Y algunas personas abandonan la fe, otras personas siguen llegando a la iglesia, se sientan, cantan, pero en el fondo no sienten o no creen que Dios está interesado en sus problemas. O hay veces cuando oyen el testimonio de alguien un miércoles en casa de oración, dicen: pero ¿por qué Dios sí le contestó a él y a mí no? ¿Será que es que Dios tiene preferidos? ¿Le suena familiar esta historia? ¿Ha pasado usted por alguno de esos episodios? ¿Hay alguien que dice amén? Porque yo sí digo amén. ¿O todos somos perfectos? ¿Verdad que no? Hoy vamos a analizar el libro de Marcos. Recuerden que estamos estudiando el libro de Marcos versículo por versículo desde hace cerca de 2 años. Y el mensaje se llama La fe que mueve montañas, y está basado en Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26, así que le invito a que usted lo busque y lo vamos a leer. Marcos 11, versículos 20 al 26, dice lo siguiente: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recuerda que estuvimos predicando acerca de la higuera, que producía un montón de hojas, pero que no tenía frutos, ¿lo recuerdan? Entonces, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué dice? Le sea hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este es un pasaje que ha sido mal entendido por mucho tiempo, o bien entendido y tergiversado. Pero acá estamos viendo el libro de Marcos, y si usted ha seguido esta serie de enseñanzas y no puede revisarlo ahí, Marcos capítulo 11, versículo 1, Marcos 11, 12 y Marcos 12, 20, hemos estado viendo una secuencia de hechos que van día tras día.
en el libro de Juan, capítulo 11, vimos que Jesús estaba en 6 días antes de la Pascua, cenando en la casa de Lázaro, ahí en Betania. Dice la Biblia que al día siguiente Jesús entró en Jerusalén. ¿Recuerdan cuando él hizo la entrada triunfal? Y entró a Jerusalén como un rey sobre un pollino. Y dice la Biblia que él entró, vio los muros, entró a Jerusalén, vio el templo y se fue. Y al día siguiente, cuando iba para el templo, para alistar cuentas con los cambistas que estaban ahí para regañarlos, pasó por una higuera que vio que tenía un montón de hojas y se fue porque tenía hambre. ¿Recuerdan esa historia? Y vio que no tenía fruto, tenía hojas pero no tenía fruto. Y entonces la maldijo. Después de eso fue al templo, volcó las mesas de los cambistas, los regañó y volvió otra vez a Betania. Y ahora, al día siguiente, pasa. Y es cuando Pedro dice, hey maestro, la higuera que usted maldijo ayer, vea, se secó hasta los extremos, hasta las raíces. Entonces uno ve que toda esta serie de eventos están intencionalmente puestos ahí. Y por supuesto que es porque están sucediendo día tras día, y Marcos está haciendo un recuento de la última semana de Jesús día con día. Pero además de esto, hay una relación que tiene que ver más que solo con la recopilación de los hechos, de que hoy pasó esto, mañana lo otro, sino que es una historia o es una secuencia de cosas que tienen que ver con algo más profundo. Este pasaje que acabamos de leer, ¿de qué me está hablando? Pueden decirme ustedes de cuál es el tema del pasaje de hoy que acabamos de leer. ¿Cuál es? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien? ¿Nadie lo leyó? Habla de la fe. ¿Habla de qué más? De la oración, ¿verdad? Que son un combo, la fe y la oración. El perdón también. Pero en este pasaje que acabamos de leer, como dicen los hermanos, tiene que ver con la fe y la oración, ¿verdad? Creo que todos entendemos esto. Entonces, ¿cómo conectamos esta enseñanza? Porque la vez pasada estuvimos hablando acerca de la higuera, tipo de Israel, tipo de la gente hipócrita que tiene muchas hojas pero que no tiene frutos. Y ahora Jesús empieza a hablar de un tema que parece como aparte. Hoy empieza a hablarnos acerca de la oración y acerca de la fe. Pero los dos temas están muy conectados, solamente para que usted vaya hilando ahí en su mente. Jesús ha confrontado abiertamente la religiosidad de la gente. Jesús le ha dicho a la gente de Israel, ustedes tienen mucha religión, pero no tienen una fe genuina en Dios. Ustedes, las autoridades religiosas, son muy religiosos, todo lo guardan, cumplen con todas las cosas, pero su corazón está lejos del Señor. Ustedes tienen muchas hojas, pero no tienen frutos. Ustedes tienen apariencia, pero su corazón está lejos del Señor. Jesús está diciéndole, mire, ustedes tienen un templo precioso, pero no glorifican a Dios en sus corazones, sino que lo han tomado para hacer negocios. En el fondo, el problema de ellos era la fe. Hablaban del Mesías que va a venir, y de un pronto a otro el Mesías está delante de ellos y no creen en él. El problema de ellos era su falta de fe, no de conocimiento. Y por esa razón, Jesús ha dicho que sobre Israel va a venir un juicio, y ese juicio, como vimos la semana atrás anterior, vino en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó Jerusalén y el templo. Y los judíos fueron dispersados por todo el mundo por 2000 años aproximadamente, un pueblo que dejó de ser pueblo, que fue separado de su tierra, pero siguieron teniendo su nacionalidad. Ahora Jesús, hoy, en esta enseñanza de hoy, Jesús está aprovechando la observación de Pedro para hablarle a sus discípulos y a nosotros también acerca de la necesidad de orar y de pedir al Padre. Hasta este momento, la oración no era un tema tan relevante para ellos, sí para Jesús, que pasaba orando, y ellos decían, Señor, enséñanos a orar, como enseñó la semana pasada Alexis, ¿verdad? Enséñanos a orar, porque lo vieron a él orando. Hasta ahora, ellos tenían hambre y decían, Señor, tengo hambre, y el Señor convertía pan. Señor, tenemos sed, y les traía agua, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ahora, dice la Biblia que iba a ser quitado el Mesías, porque Jesús ya estaba finalizando. Ahora Jesús les está diciendo, miren, ustedes van a ocupar orar. Y si ellos ocupaban orar hace 2000 años, imagínense nosotros hoy. Y como siempre, Pedro va adelante y abre la boca, ¿verdad? Pedro abre la boca y dice, maestro, mire. Y es interesante porque Jesús había dicho que la higuera no iba a dar frutos,
pero ahora que ellos ven, la higuera se ha secado desde la raíz. Y yo estaba pensando en esto y cómo lo aplicamos a nuestras vidas, y veo que a mí me pasa de esa forma muchas veces, porque hay veces pedimos algo a Dios y Dios lo cumple y uno se asombra de que Dios haya cumplido, ¿cierto o no? Señor, estoy orando por un trabajo y resulta que me llamaron, y uno dice, qué salvada me pegué, qué suerte tuve, ¿cierto o no? Señor, súpleme algo, y Dios le suple la comida que le faltaba, y usted dice, qué dicha que vino la hermana por aquí y me regaló algo. Y no vemos que es Dios trabajando a través de las circunstancias. Hay veces, hermanos, nosotros somos así, oramos, Señor, ¿verdad? Dame ese trabajo, y lo llaman a uno y se lo ofrecen, y usted dice, qué casualidad, yo estaba orando y qué casualidad me llamaron hoy, ¿verdad? Pero la respuesta que Jesús nos va a enseñar hoy es sobre las condiciones para que una oración sea eficaz. Yo creo que usted conoce muy bien este pasaje. Dice el libro de Santiago. ¿Está bien? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede leerlo conmigo? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué vemos en ese pasaje que está en rojo? Que la oración puede ser no eficaz. ¿Qué es algo que es eficaz? Que es efectivo para cumplir algo, que logra el propósito. Entonces quiere decir que hay veces, hay oraciones de nosotros que no son eficaces. Hay oraciones que hacemos que no mueven el cielo, pero hay oraciones que sí. Y vamos a hablar un poco acerca de las oraciones que mueven el cielo. Ser eficaz significa tener la capacidad de alcanzar un objetivo, de producir un resultado. Y vamos a aprender de Jesús con esta enseñanza que vimos hoy, 4 puntos acerca de la oración. La primera es que la oración eficaz requiere fe. Vea que lo Jesús dice, cuando Pedro le dice eso, Pedro le dice, mire Señor, la higuera que usted maldijo ayer se secó. ¿Qué hubiera dicho usted si hubiera sido el maestro? ¿Y qué quería? Sí, yo dije. Pero Jesús le dice, tened fe, pero vean las palabras, tened fe ¿en quién? En Dios. Y esto hace la diferencia, tened fe en Dios. Todos sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica. Si la traducimos, la definición de fe es tener una confianza absoluta en Dios. Es creer, tener certeza en que sus promesas se van a cumplir, aunque veamos que no hay resultados, aunque veamos que parecen cosas que no son posibles, aunque pareciera que son difíciles. No se trata de tener una creencia ciega y racional, sino en una convicción profunda de que Dios va a responder. ¿Entendemos esto? ¿Qué es la fe? Yo creo que todos tenemos una idea de qué es la fe. También dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Para qué acercarse a Dios si no creemos que existe? Y además hay que creer que Él es galardonador de los que le buscan, como nos enseñó Alex la semana anterior. Hermanos, la fe es tener esa claridad de que Dios está presente. Pero la fe hay que direccionarla, y por eso Jesús claramente dice, miren, tengan fe, pero tengan fe en Dios. Porque la fe en Dios era lo que le hacía falta a aquellos religiosos. Tenían fe, pero ¿qué tipo de fe tenían? Tenían fe en sus buenas obras, tenían fe en su sistema religioso, tenían fe en que por ser hijos de Abraham, entonces Dios los iba a escuchar, pero no iba a escuchar a los otros que no eran judíos. Tenían fe en sus sacrificios que hacían, en esas ofrendas que daban. Tenían fe en que ellos podían ganarse el favor de Dios. ¿Usted tiene fe, hermano? ¿Usted tiene fe? Yo creo que todos tenemos fe. El tema es dónde la tenemos puesta. Si la fe está puesta en la persona correcta, que es el Señor. Pero hay veces tenemos la fe puesta en una persona equivocada o en un lugar equivocado. Usted puede tener la fe en una persona. Es que mi tío, el que tiene plata, ¿verdad? Usted puede tener fe en creer que usted es buena gente. Y entonces, como es buena gente, Dios le va a ayudar. Usted puede tener fe, es que nosotros somos bautistas fundamentales y entonces Dios nos escucha porque tenemos sana doctrina. Usted tiene fe en que aquel día que me pararon ahí en la feria, aquel hombre profetizó que iba a llegar una novia para mí. Este año.
decretó que iba a tener una promesa para mí. Yo puedo tener fe, hermana Julieta, en que la liga va a ser campeón este año. Yo puedo tener fe. Soy un hombre de fe, ¿verdad? Usted puede tener fe en que este gobierno le va a solucionar sus problemas. Puede tener fe en que hoy puede pegar los chances. Cuando se anuncie hoy, ¿a qué horas es que dan los chances? Saben bien, ¿verdad? ¿Qué hora es? Puede tener fe que hoy, no sé a qué horas que juegan los chances, ni me importa. Usted va a decir, hoy Dios me solucionó las cosas. Esto que oraba y Dios me contestó. Pero Jesús nos enseña, hermanos, que la fe debe ser depositada en Dios y en sus promesas. Lo que usted reciba como respuesta a su oración no va a depender de usted, ni de otra persona, ni del azar, ni de la suerte, ni de su religión, ni de si usted oró de rodillas o no oró de rodillas. Va a depender única y exclusivamente ¿de qué? De la voluntad de Dios y del poder de Dios. Entonces, cualquier persona, cualquier sistema, cualquier club, cualquier religión donde usted ponga su fe, va a ser un tipo de idolatría, porque está poniendo en el lugar de Dios, que es el único, a otro que le puede ayudar. ¿Quién le puede ayudar a usted? Dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Solamente Jesucristo es el camino al Padre. Solamente por Él podemos tener acceso. Entonces, recuerde, el primer punto de esta mañana es que hay que tener fe, pero hay que tener fe en Dios. No en las personas, no en las circunstancias, no en los sistemas, no en la religión, no en nuestras propias justicias, sino que hay que tener fe en Dios. Y el segundo punto esta mañana es que la oración eficaz está al alcance de todos. Y esto fue lo que llenó mi corazón esta semana. Porque la Biblia dice que porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, el monte se quitará. Y sabe, para mí esta es la mejor noticia de la semana, la mejor noticia del día. Subraye ahí en su Biblia la palabra cualquiera, porque ¿sabe quién puede tener acceso a Dios para que mueva montes y montañas? ¿Quién? Cualquiera. ¿Y cualquiera es? Cualquiera. Cualquiera es cualquiera. ¿Sabe quién es cualquiera? Usted es cualquiera. Yo soy cualquiera. Diga a la persona que está a su lado, usted es cualquiera. Dígalo con amor, ¿verdad? Dígalo con amor. Cualquiera somos todos, hermanos. ¿Sabe qué es lo bueno de esta enseñanza de Jesús? Que no hay nadie acá que tenga más poder para bajar el poder del cielo a la tierra. Todos somos iguales, el poder viene de Dios. Qué bueno que yo pueda acompañar a alguien en oración, que alguien me diga, Fran, ore por mí. O yo puedo decirle a alguien, ore por mí, porque la Biblia dice que oremos unos por otros. Pero yo tengo el mismo poder de accesar al trono de la gracia que Juan Carlos o que usted. Así que no hay nada distinto, por eso es una buena noticia. El más grande pecador, la persona más depravada que exista, puede hacer un día una oración y recibir el perdón del Señor. El delincuente, como nos recordó Alex la semana pasada, clavado en la cruz, ahí estaba un hombre que merecía morir y clamó al Señor y el Señor escuchó. El hijo pródigo, un hijo pródigo que está en lo más bajo de su vida, que puede estar pasando por momentos difíciles, una persona que puede estar comiendo la comida que le toca a los cerdos, puede volver en sí y clamar al Padre y el Padre lo va a escuchar. Y no solamente lo va a escuchar, sino que lo va a recibir con los brazos abiertos. Así que una mala persona como yo, una mala persona como usted, podemos ser escuchados por Dios. Cualquiera puede acercarse a Dios, hermanos. Y como vimos en Hebreos, si usted se acerca a Dios es porque usted cree que Él existe, que ahí está, que está presente y que no está callado, que está involucrado en nuestras vidas personales. Nadie está excluido de orar, nadie está excluido de recibir las bendiciones de Dios. No es un privilegio de una casta especial, de una élite como quiera decirle. No, todos tenemos acceso.
Los versículos 23 y 24 dicen, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí es interesante hacer una observación con respecto a esto de las montañas, para que usted ahora que salimos no le esté orando ahí al Monte de la Cruz, ¿verdad? A la Cruz de la Abuelita, ¿verdad? Porque le estorba la vista, quítate ahí de mí, ¿verdad? Es un pasaje que aparece también en Mateo y en Lucas, y yo creo que todos entendemos que lo que Jesús está hablando es en el lenguaje que ellos tenían, un lenguaje del día a día, y los judíos usaban, como lo usamos nosotros con frecuencia, algunas formas de expresarse que son hipérboles, ¿verdad? Para poder enseñar verdades. Cuando alguien se enfrenta a un gran problema, usted dice, esa montaña que tengo delante, ¿cierto o no? Ese es el lenguaje que está usando Jesús. Si alguno tiene, y de hecho los judíos usaban esta expresión en los tiempos de Jesús, para hablar acerca de todas aquellas circunstancias, problemas difíciles que estaban delante y que parecían imposibles de superar. Jesús está usando este lenguaje, sin decir con esto que el Señor no puede abrir montes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces las palabras debemos entender que Jesús está hablando, mire, si hay alguna circunstancia difícil que parece imposible delante suyo, clame a Dios y Dios la va a responder. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Cuál es el problema más grande de la gente? La gente le pide oración, viene de cualquier lugar, entra en un lugar, entran y le piden oración. Mire, yo quiero que usted ore porque tengo un hijo enfermo, yo quiero que usted ore porque mañana tengo una cita donde el médico, yo quiero que usted ore porque X o Y cosas. Pero el problema más grande de las personas es el pecado. Ese sí es un verdadero monte, porque si usted no está aferrado a la cruz del Señor, usted está lejos de Él. Pero hay lo hermoso que dice la Biblia, hablando de Jesús. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, desechará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor puede quitar esa montaña que le impide a usted tener compañerismo con Dios. Y lo hizo a través de la cruz de Cristo. Lo que Él necesita es que usted ore y le diga, Señor, aquí estoy, te necesito. ¿Alguien aquí le fue quitada esa montaña que le impidía tener comunión con Dios? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano y diga, amén, Dios me salvó un día. Jesús hizo eso por nosotros. Y el Señor también dice que nosotros tenemos dificultades, problemas en nuestra vida personal, esta carne nos desgasta, tenemos problemas con los vecinos, tenemos problemas con el gobierno, tenemos problemas en nuestra vida personal, viene la enfermedad, el dolor, y todos tenemos montes que mover, o todos tenemos montes que quisiéramos mover. ¿Hay alguien aquí que no tenga un monte que quiera mover? Todos tenemos montes. Pero sabe, Dios sigue siendo un Dios de imposibles, y Él puede mover montañas también. Yo quiero que usted en este momento, por unos segundos, cierre sus ojos y piense en cuáles son esos montes que usted ve como imposibles el día de hoy. No me los va a contar, solo piense en eso. Hermanos, todos tenemos montes que quisiéramos mandar a lo profundo del mar. Todos tenemos montes que quisiéramos que se quitaran, que se movieran. Bueno, el primer punto es pensar en un Dios que hace las cosas posibles, que escucha nuestras oraciones y que nos va a responder de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su propósito y en su tiempo. Y volvemos a la enseñanza. O tal vez usted tiene una cadena montañosa, ¿verdad? No tiene un monte, sino tiene una cordillera ahí del tamaño de los Himalayas. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús con el monte? Ubiquémonos. Jesús ha estado viajando desde Betania hasta Jerusalén y ha pasado por la puerta. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Ha pasado por la puerta donde entró. Y entonces el monte que queda al puro frente de la puerta donde Jesús está es el Monte de los Olivos. Bueno, estoy con esta imagen diciendo que todos tenemos montes que de alguna manera deben caer, ¿verdad? Enfermedad, problemas personales, finanzas, problemas con adicciones o con nuestros hijos con adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quería llegar es a esto, ese es el Monte de los Olivos.
El Monte de los Olivos queda justo al frente de la puerta por donde se entraba más cerca al templo, la puerta dorada, la puerta la hermosa, la puerta occidental, como le quiera llamar. Cuando Jesús está hablando de esto, los comentaristas coinciden en que está refiriéndose con mucha probabilidad al Monte de los Olivos. Y es interesante que sea el Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos es un monte que todos tenemos que tiene que ver, es muy importante en la historia, pero que tiene que ver con el futuro regreso de Jesús, porque dice la Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día, cuando Jesús vuelva otra vez en su gloria, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos que dice la Biblia, se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando el Señor venga, va a haber ahí un gran terremoto, ¿verdad? Se va a apartar el monte y ese caudal, que en este momento es el río de Cedrón, la corriente, el torrente de Cedrón, se va a ampliar y ahí va a quedar. Entonces, cuando Jesús está hablando de mover montes, literalmente Jesús está diciendo, ese monte se va a mover algún día. No solamente lo está diciendo por casualidad ni porque fue lo primero que se le ocurrió, es porque Él tiene en su mente lo que va a venir en el futuro. Y como les digo, esta historia está pasando alrededor del templo, alrededor de la puerta donde Jesús entró un domingo de Ramos, que es la puerta dorada, la puerta oriental o la puerta de la hermosa, como usted quiera llamarle, porque ha tenido diferentes nombres, y es justo enfrente de la puerta dorada está el Monte de los Olivos. En este momento, esta es la puerta dorada. La puerta por donde entró Jesús no es esta, porque el muro fue demolido en el 70, pero fueron levantadas nuevas puertas, creo que en el siglo III o siglo IV. Y esa es la puerta oriental o la puerta dorada. Pregunto para ustedes que son observadores, ¿qué ven en la puerta dorada? ¿Está cerrada? ¿Qué otra observación tienen? ¿Alguien dijo una palabra por ahí? Hay un cementerio al frente. Hay un cementerio. La puerta dorada fue cerrada y hay un cementerio al frente. Y usted dice, ¿y eso por qué? ¿Sabe por qué pasó eso? Porque cuando los otomanos conquistaron Jerusalén, año 1500, creo que 2, por ahí, esta gente se apropiaron de Jerusalén. Y el sultán, que es Sulimán el Magnífico, escuchó que había una profecía que decía que por la puerta oriental iba a llegar un día el Mesías. Y entonces, ¿qué hizo el sultán? Cerró la puerta. ¿Y qué hizo el sultán? Puso un cementerio. ¿Y por qué un cementerio? Porque usted y yo sabemos que un hombre santo no puede entrar contaminando su cuerpo por medio de los muertos. ¿Recuerdan la prohibición que había para que los sacerdotes pasaran y tocaran muertos? ¿Recuerdan? Entonces, él lo que está haciendo es clausurando la posibilidad de que un día el Mesías entre. Y a la hora de hacer esto, en el año 1541, que hizo esto, no se dio cuenta el sultán que está preparando las cosas para lo que va a venir en el futuro. Porque la Biblia dice en el mismo libro de Ezequiel, 43, 4 al 5, que la gloria de Jehová entró por la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Él decía, estos judíos dicen que un día va a venir un Mesías, que va a pasar por la puerta oriental, y yo tengo que eliminar esto. Cierren esa puerta, pongamos un cementerio para profanar todo esto y que nunca pase. Lo que no se dio cuenta es que estaba contribuyendo a que se cumpliera la palabra de Dios. Porque dice el libro de Ezequiel 44, versículos 1 al 2, hablando de lo que va a pasar en el futuro, y dice Ezequiel, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y cómo estaba la puerta? Estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada, estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. ¿Quién cumplió la palabra? El sultán. Un día se va a cumplir. Y tampoco se dio cuenta que unos años antes, 1500 años antes de que él cerrara la puerta, ya por esas puertas anteriores, por las que están en los escombros, había pasado el Rey de Reyes y el Señor de Señores un día, subido sobre un pollino. Así que hermanos, nada, esto es como casualidad.
Cuando venga el Mesías, Él va a entrar por ahí. Pero volvamos al tema de las montañas. Era para que no se me quedara ese mensaje extra, como dicen. Entonces, las montañas literalmente no van a responder a nuestra orden. Era una manera de hablar y estaba haciendo referencia al Monte de los Olivos. Podemos aplicar estas verdades hoy. Podemos agarrar esta enseñanza de Jesús, tomarla y apropiárnosla a nosotros para cada vez que oramos. Cada vez que oramos por un hijo o una hija descarriada que vive en rebeldía, cada vez que oramos por alguna persona atea, cada vez que oramos por el 99 personas que son inconversas y que no creen en Dios en la China, cada vez que oramos porque el progreso del Evangelio llegue a una etnia que históricamente ha sido resistente, cada vez que oramos por lugares donde no hay creyentes, cada vez que oramos para que haya corazones que se ablanden, esos corazones endurecidos, cada vez que oramos para que las mentes cerradas de este mundo que está en contra de Dios cambie, cada vez que oramos para que la luz avance en medio de la oscuridad, estamos orando para que Dios mueva montes. Así que usted y yo podemos apropiarnos de las palabras de Jesús esta mañana. Punto número 3. El punto número 3 es que la oración eficaz no depende de lo que usted declare, ¿verdad? No depende de lo que yo declare. Jesús dijo aquí, y eso es el poder de la declaración. Bueno, aquí no. Ya lo tengo. Jesús dijo en el versículo 24 que todo lo que diga le será hecho y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y usted dice, Señor, yo leo este versículo y oro y usted no lo cumple. Yo oré ayer que usted me diera bonita voz para cantar en el coro y hoy me levanté y no, todavía tengo la voz fea, ¿verdad? Yo oré ayer porque este pantalón 28 me quedara y hoy me levanté y no me queda, ¿verdad? ¿Será eso lo que la Biblia dice? Aquí tenemos una fórmula mágica, la fórmula que todos estamos buscando, la fórmula que a la gente le guste, de pedir todo lo que queremos y por el poder, oiga usted, de nuestras palabras, eso va a ser hecho. Y sabe, eso es lo que propone justamente el Evangelio de la Prosperidad, basándose en la interpretación de estos pasajes, sin entender que un texto fuera del contexto es un pretexto, ¿ok? Entonces, hay que ver lo que la Biblia dice integralmente sobre la oración. Y es común escuchar, usted lo ve en la tele, lo pone por ahí, líderes religiosos que usan esas expresiones, yo declaro, yo decreto, en sus oraciones. Y porque ellos dicen que el poder de sus palabras puede crear cosas materiales y hacer que las cosas ocurran. Yo declaro bendición en el nombre de Jesús. Yo declaro prosperidad sobre esta casa. ¿Sabe usted qué significa la palabra prosperidad? Prosperidad. Declarar o decretar significa yo ordeno. Yo ordeno, Dios, que usted haga esto. Es lo que yo estoy diciendo. Y ellos dicen, vea, es que Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces en mi lengua hay poder y yo tengo que decir, tengo que decretar para que Dios actúe. En otras palabras, Dios está amarrado, está esperando a que yo diga para que Él actúe. Eso es, palabras más, palabras menos. Bueno, hice un pequeño cuadro acá para ustedes. El Evangelio y la prosperidad de lo que la Biblia enseña, ahí podemos irlo viendo, pero en principio el Evangelio de la prosperidad utiliza a Dios para cumplir sus propósitos egoístas. Si usted tuviera la capacidad de hacer un montón de cosas y de pedir todo lo que fuera, usted sería una persona generosa. Usted estaría pidiendo para sí mismo. ¿Quién estaría pidiendo para sí mismo? ¿Quién estaría pidiendo aquí para sí mismo si tuviera el poder de hacerlo? Nadie. Qué dichosos, hermanos. Qué salvada. Todo, Señor, el carro que yo quiero. Señor, la cintura que yo quiero. Señor, no digo más. En el cristianismo, usted es usado, Dios usa al creyente para cumplir sus propósitos eternos. Dios no es un siervo suyo. En el Evangelio de la Prosperidad el Espíritu Santo trabaja a mi favor. Ellos dicen, mire Espíritu Santo, haga esto, haga lo otro. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo me habilita con dones, talentos y habilidades para que yo pueda cumplir el plan de Dios.
El Evangelio de la Prosperidad te dice y está enfocado en la avaricia, porque usted y yo somos ¿cómo? ¿Cómo somos usted y yo? ¿Cómo somos? Avaros, codiciosos. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y todos somos codiciosos. ¿Por qué cree que Dios dice, deme y yo le daré? Porque sabe cómo es nuestro corazón. El corazón está enfocado a la avaricia, hermanos, en este Evangelio de la Prosperidad. Eso estaba en la iglesia primitiva. Pablo y los apóstoles, ellos estaban contra este movimiento, contra esos falsos maestros que lo que querían, recuerdan, era, dame el poder de hacer milagros, porque yo necesito ganar plata a través de esto. ¿Recuerdan ustedes los pasajes ahí en el libro de Hechos? Pablo advirtió a Timoteo que se alejara de las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice la Biblia. Y se hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús fue codicioso. Dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza. Hemos visto que pidió prestada la casa para hacer la cena, que le dieron una tumba prestada, que no tenía medio de locomoción, sino que tuvo que pedir prestado un pollino. El enfoque de la Biblia es un enfoque en el plan de Dios, no en lo que yo quiero, sino en el plan de Dios. El Evangelio de la Prosperidad limita, subordina a Dios, mientras que usted y yo entendemos que Dios es soberano. Dios hace lo que Él hace y lo que Él diga se hace y no hay otra. ¿Le guste a usted o no le guste? Este Evangelio de la Prosperidad se basa en que mi palabra tiene poder, que es la confesión positiva que dice ahí, y nosotros creemos que la palabra de Dios es la que tiene el poder. Dice la Biblia en Génesis 1, 1 y 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios vagaba a la faz de las aguas, y cuando Dios dijo, las cosas se hicieron. A través de su palabra, Dios crea. Y la confesión positiva está en contra del plan redentor de Dios. La confesión positiva es un movimiento que dice básicamente que lo que yo digo aquí en la mente se materializa en el mundo real. Eso es. Entonces, ¿qué lo tengo por acá? Tengo algunas cositas por acá, creo que tengo tiempo, sí. Vamos a hablar un poquito de los orígenes. Un término favorito del movimiento de la palabra de fe, que se llama este movimiento de la prosperidad, también es la confesión positiva, lo que yo acabo de mencionar. Se refiere a la enseñanza de que las palabras tienen un poder creativo. Oiga usted, lo que digas, afirman los maestros de la fe, determina lo que te sucede. ¿Ok? Tus confesiones, especialmente los favores que demanden a Dios, deben ser declarados positivamente sin titubeos, con mucha fe. Entonces Dios está obligado a responderte. ¿Qué le parece eso? ¿Muy bíblico? ¿De dónde viene todo esto, Fran? Esto fue hace 5 años. ¿De dónde viene esto? Bueno, tiene muchos orígenes, pero podemos hablar de todo este montón de angelitos que están ahí, ¿verdad? En el siglo XVIII, un señor hereje llamado Emanuel Swedenborg, ¿verdad? 1688-1782, él decía, ahí empezó este movimiento de creer que la mente tiene poder para crear. Él enseñaba que el mundo físico era una extensión de la mente y por lo tanto la mente podía formar, dictar y hacer que las cosas materiales sucedieran. ¿Ok? Esta enseñanza llegó a los Estados Unidos por ahí en 1800 a un tal Phineas Quimby, que era un, ¿cómo se llama esto? Que andan por las ciudades sanando gente. Bueno, un sanador, ¿verdad? Y entonces este hombre tomó estas ideas y a él se le conoce como el padre del nuevo pensamiento. Las ideas las retomó un tal Ralph Waldo Trine, que publicó en 1897 un libro que vendió muchas copias. Y Trine decía, oiga esto, que lo que uno afirma con la mente y con las palabras ocurriría. Que las razones de las enfermedades en las personas eran porque hablaban o pensaban sobre ellas. Que las enseñanzas no llegaron claramente, pero esas enseñanzas de Klein, que no era creyente, no llegaron a la iglesia. Estaban por ahí, en la corriente filosófica de la gente de la época.
Pero un señor llamado E.W. Kenyon, que era compañero de universidad de este otro, y él sí era creyente, y en ese momento empezó el movimiento pentecostal a surgir en Estados Unidos, retomó estas palabras, y él fue, o es el padre de lo que llamamos ahora nosotros el pensamiento positivo y lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Él declaró muchas cosas, hizo muchos libros, y algunas de las cosas, palabras que mueven montañas, entre otros libros, lo que confieso, pueden leerlo conmigo, pero no lo confiese. Lo que confieso, lo poseo. Nuestras palabras tienen el poder de atarnos o liberarnos. El lenguaje es el vehículo de nuestra fe. Lo que usted no dice no se cumple. Nunca más confesaré derrota porque Dios me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por ahí. Esos fueron como las raíces. En los años 50 y 60 empezaron los teleevangelistas, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes, los más viejitos? Cuando empezaron, Oral Roberts es el papá de estas palabras de siembre su semilla en este ministerio. ¿Ha oído esa historia? Él es el papá de eso. Hay otros hijos de eso, ¿verdad? Kenneth Hagin y Kenneth Copeland, más recientes, por cierto, Copeland, uno de las personas más millonarias en Estados Unidos, son los padres del pídelo y recíbelo, y el decrétalo, ¿okay? Ellos empezaron con esto. Esos son en los años 70 y 80. En los años 90 todos son televangelistas muy famosos. Ya estos, por supuesto, que algunos el primero falleció, los otros, creo que el último está vivo, sí, todavía. En los años más recientes, 90, 2000, está este señor Clefo Dólar. Curiosamente se llama Dólar, y no es que le pusieron el apodo, es así. Usted puede buscar ahí y se dará cuenta de que fue muy famoso porque hace poquito estaba pidiendo $60 millones para comprarse un jet privado, porque el que tenía se le había escocherado, y para que él pudiera ser más eficiente en llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Joel Osteen, muy famoso también, en una mega iglesia que tiene, propiamente se ha convertido más, su papá había predicado el evangelio, pero ya cuando llegó este señor ya las cosas cambiaron un poco más de mentalidad positiva, un poco más casi que un coach personal. Y en América Latina, ¿qué les voy a decir? ¿Verdad? Ese señor Maldonado, muy conocido. También no conocen tanto a Edir Macedo, que es un asesor de Bolsonaro, uno de los hombres más ricos de Brasil, es también el padre de esto. Está otra corriente del evangelio de, ¿cómo se llama esta? Pare de sufrir, ¿recuerdan? Y por otro lado, aquí en América Central tenemos también a Cash Luna. Uno se llama dólar y otro se llama cash. ¿Cómo lo quieren? ¿Cash? En dólares, ¿verdad? Bueno, pero dejemos a estos señores tranquilos un rato y sigamos con la enseñanza. Pero es para que vean que nada es casualidad. Este es el evangelio de decláralo, de siembra aquí, y que Dios simplemente es un esclavo suyo para hacer lo que usted quiere. El Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, el que habla y nadie puede resistirse, está sujeto a lo que yo diga. Qué vergüenza, hermanos. La oración eficaz tiene requisitos bíblicos, dijo Jesús. Y cuando estéis orando, ¿lo puede leer conmigo? Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, dice, ¿verdad? Su oración no va a ser escuchada porque vuestro Padre no va a perdonar. Qué interesante, hermanos, que el Señor está hablando acá de que la oración tiene limitaciones o tiene algunos requisitos. Y uno de ellos es perdonar. ¿Sabe? Hay veces es más fácil que se mueva un monte, que se mueva el corazón de alguien para perdonar a otra persona. Perdonar es una palabra, o hablar del perdón, yo siempre digo que es una palabra muy bonita hasta que a usted le toca ponerla en práctica. El rehusarse a perdonar o el guardar amargura o rencor estorba sus oraciones. Es un obstáculo directo. Revela que usted tiene un corazón duro y es más grande, como dice acá, que cualquier monte. Y Jesús le dice, mire, muchachos, pónganse en orden. Cuando usted esté orando y tiene algo contra otra persona, mejor vaya y arregle primero. En otras palabras, usted y yo queremos invertir el orden. Oramos, pero no queremos ir a hablar con las personas con las que tenemos problemas. El Señor dice, vaya y resuelva sus problemas. Y creo que ustedes son suficientemente conocedores de la Biblia para saber lo que la Biblia dice sobre el perdón y sobre las relaciones. La Biblia dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice?
que debemos estar en paz con todos los hombres y con todas las mujeres, aclaro yo también, ¿verdad? Y hay otros muchos lugares donde la Biblia habla del perdón. ¿Qué me dice la Biblia sobre perdonar en Efesios 4:32? Que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué significa ser benigno? Tener buenas intenciones, ser bueno con la otra persona. Ser misericordioso es no aplicarle el castigo y el juicio, sino extenderle, ¿verdad?, la gracia. Debemos perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Y también dice, el que usted me debe aplicar a mí a cada rato, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, si usted quiere venir al culto de oración el miércoles, si quiere orar ahora por sus imposibles, pues póngase de acuerdo con la gente con la que tiene problemas. Pida perdón. Si es conmigo, yo reparto fichas y hacemos una filita aquí al final y tranquilos, no hay problema. Además de eso, la Biblia nos dice en otros pasajes que uno debe orar creyendo, sin dudar. La Biblia dice que nosotros debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Allen nos enseñó la semana pasada en su forma, ¿verdad?, tan extrovertida de enseñarnos, ¿verdad?, que él decía que usted y yo debemos ser, ¿cuál fue la palabra? Sinvergüenzas. Sin vergüenza de estarle pidiendo a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, con personas como usted y como yo, que hay veces estamos orando por los imposibles que tenemos delante nuestros, por los montes que se han puesto ahí, y entonces hay veces no vemos resultados cuando queremos, porque yo quiero ver resultados de mi oración cuando. Y cuando no sucede, cuando pasa el tiempo, cuando suceden más bien circunstancias que empeoran las cosas, ¿qué hace usted? Usted puede ser una persona constante, pero hay algunas personas que tenemos la tendencia a aburrirnos de orar. ¿Hay algún carnal como yo aquí? No, es que yo no quiero orar ya por eso. Vamos a darle un chance a Dios a ver qué pasa. Pero la Biblia dice que debemos ser sin vergüenzas, como decía Alexis. Debemos estar estorbando a Dios hasta que conteste. Por eso es, si usted está orando constantemente, es porque usted está clamando ahí, pensando en que Dios le está oyendo. Y que en algún momento, ahí gota a gota, el Señor va a contestar. Tal vez no como usted quiere, porque puede decirle sí, no o espere, pero va a contestar. Pero mientras usted se mantenga orando, eso significa que usted mantiene su fe intacta, en crecimiento, que usted está esperando en el Señor. Porque cuando no oramos y dejamos de orar, es decirle, no, ya eso no funciona. Inconscientemente, eso no sucede. Así que ore, póngase de acuerdo con la gente, crea que Dios está escuchándolo, no dude que Dios les va a escuchar, que Dios le va a contestar. Sea constante, no sea arrastrado por el viento como el mar, por todo lado. Y también, lo más importante es que uno debe orar conforme a la voluntad de Dios. Dice 1 de Juan que esa es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa y se subraya ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye con cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si usted ora en algo conforme a la voluntad de Dios, sabe que el Señor recibió la carta. Cuándo la va a abrir y cuándo le va a contestar es cosa de Dios. Pero ya la recibió, porque está usted orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere declarar algo esta mañana? ¿Quiere decretar algo? Yo le doy algunas ideas. Decrete que usted es un pecador y que necesita al Señor. Mira, eso sí está bien. Decrete que va a orar todos los días para pedirle a Dios. Hermanos, hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Dice Santiago, no sé si lo tengo por acá, no. Santiago dice en capítulo 4, versículo 3, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Imagínese por un momento que Dios le contestara a todo lo que usted le ha pedido.
a como usted quiere. Yo le había pedido por aquella muchacha y resulta que... yo le había pedido por aquel carro y resulta que... Le había pedido por aquel trabajo que yo quería y el Señor no me contestó. ¿Y qué ha pasado? ¿Se imagina todo lo que pasaría en su vida si el Señor le da todo lo que usted quiere? Pero eso dice la Biblia, que debemos orar de acuerdo con su voluntad. Y también dice Juan, capítulo 15, versículo 7, oiga estas palabras: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una persona que está en constante relación con Dios, que todos los días saca tiempo para hablar con Dios, para caminar con Él, para leer su palabra, para meditar en su palabra, para orar, ¿cómo va a estar orando esa persona? Va a estar orando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces sus oraciones, claro que van a ser contestadas por el Señor conforme a sus propósitos. Pero si nosotros no estamos andando en los caminos del Señor, si estamos teniendo problemas con la gente, problemas con Dios, problemas con nuestro pecado, una mente sucia, si estamos viviendo nuestra vida sin servirle al Señor para nada, tomando decisiones propias, sin consultarle para nada, después queremos hacer lo que mucha gente hace en la religión tradicional de este país, que es hacer lo que yo quiero y pedirle a Dios que la bendiga y le echo agua ahí. Voy a ir a un bar y que le echan agua ahí. ¿Es la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender las palabras de Jesús, que Dios puede mover montes. ¿Alguien cree que Dios puede mover montes? Claro que los puede mover. Pero el Señor también puede mover las circunstancias por las que estamos hoy atravesando. ¿Qué hemos dicho esta mañana? Hermanos, la oración fue el fundamento donde descansaron los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron aserrados, perseguidos, humillados, vilipendiados, fueron la escoria del mundo. ¿Cómo se mantuvieron esos cristianos? Ya no estaba el Señor ahí. Tenían el Espíritu Santo en su corazón y oraban para que Dios cumpliera su voluntad. ¿Cómo se sostuvieron? ¿Cómo avanzaron? ¿Cómo dice Juan que esta iglesia debe caminar y avanzar si no es de rodillas? ¿Cómo debemos avanzar nosotros en nuestra vida cristiana si no es de rodillas? La pregunta que se cae de la mata: ¿usted ora? Sí, hermano, vieras, desayuno y oro. Y en las noches, cuando ceno, oro. En el almuerzo no, porque no tengo tiempo. Estoy con los compañeros y me da vergüenza. Yo oro 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo tenemos para relacionarnos con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos para permanecer en Él? Hemos visto también, o más bien no hemos visto, voy a decir, que en este mundo en el que vivimos hay un tema de espiritualidad. Hay 2 extremos. Por un lado, un secularismo increíble, la gente no quiere nada con Dios. Y por otro lado hay un sentimiento de espiritualidad que ha venido brotando, no sé si han visto. Pero hay veces se orienta hacia las culturas de Oriente, hacia las religiones orientales, hacia los musulmanes, etc. Pero la gente como que quiere buscar algo de Dios. Por un lado, los que no quieren nada, y por otro lado, la gente que quiere. Y en el centro, Dios ha venido haciendo cosas que uno no entiende, como en España, que hemos visto muchos creyentes en estos días haciendo cosas que uno no se esperaba, ¿verdad? Dios se mueve de diferentes maneras. Pero este es un mundo secular. Y si usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, esperando en sus propósitos, es muy complicado. Vivimos en un mundo materialista. Vivimos en un mundo donde a partir del día 10 va a pasar un mes cuando todos estamos viendo solo bolas de fútbol, ¿verdad? Nada más. Un mundo donde lo que vale es lo que usted tiene. Un mundo usted vale por lo que tiene y por lo que hace. Pero nosotros, hermanos, tenemos un Dios al cual podemos acudir. Pero hay que apartar nuestra mente de las cosas de esta tierra y buscar al Señor de corazón. Este mensaje es como la parte B de lo que Alexis nos dijo la semana pasada. ¿Dejaste de orar, hermano, porque te cansaste? ¿Porque la fe se te agotó? ¿Porque no ves resultados? O tal vez hay estorbos en tu vida para orar. Pues hay que resolverlos.